¿Por qué desapareció la sangre en Dragon Ball? Muchos nos hemos hecho esta pregunta desde que se empezó a transmitir Dragon Ball Super. Desde la saga de Bills hasta el Torneo del Poder no hemos visto casi nada de sangre, muy poca sangre, ya que aunque los personajes recibieran palizas o los atravesaban, no sangraban. Pero, ¿a qué se debió esto? ¿En qué afectó Dragon Ball? ¿Qué tanto realmente importa? Pues bien, empecemos con la primera pregunta. La razón por la que desapareció la sangre en Dragon Ball fue porque en Japón se empezaron a ser muy estrictos respecto a productos animados que tengan sangre. Y aquí no estamos hablando de un producto animado cualquiera, estamos hablando de Dragon Ball, un producto importante. Esto lo ve bastante gente, por lo que tuvieron que regular el uso de la sangre. A lo que me estoy refiriendo es que esto lo hicieron obviamente por dinero, ya que así Dragon Ball no tendría que ser necesariamente solo para un público mayor, ya que de esta manera se limitarían los ingresos que tendrían Toei Animation. Pues como quitaron la mayor parte de la sangre, aunque todavía hay pero poca, podían vender mercancía y muchísimas cosas más de Dragon Ball sin ningún problema, ya que era para todo público. Eso significa más dinero. También otra razón es por el horario. Sí, así es. Según lo que investigué, antes podían mostrar sangre, ya que transmitían Dragon Ball en un horario diferente en Japón, en el cual podían transmitir escenas donde se mostrara sangre. Pero cuando empezaron con Dragon Ball Super, lo empezaban a transmitir en un horario de Japón en el cual no se podía mostrar sangre, o por lo menos no exageradamente. Aunque en la película de Dragon Ball Super Super Hero se ha vuelto a ver un poco de sangre, y me pareció bastante bien la cantidad de sangre que utilizaron, justo a la medida para mí. Y esto es lo que afectó muchísimo a Dragon Ball, el mostrar sangre de manera excesiva, ya que a consecuencia de esto muchos fans empezaron a odiar Dragon Ball Super porque no tenía sangre, litros de sangre, mares de sangre, en pocas palabras que ya no tenía esencia. Por lo que muchos empezaron a tirarle a Dragon Ball Super, sin contar el mal dibujo que tuvo en sus inicios y sus recolores que odiaban a las personas que ponían en un pedestal a Dragon Ball Z. Esto provocó que muchas personas dejaran de ver Dragon Ball porque según ellos Dragon Ball ya no tiene sentido sin la sangre, Dragon Ball es para niños. A ver, puedo llegar a entenderlos, ya que a un personaje le daban una paliza y no pasaba nada. Y otro ejemplo puede ser cuando Freezer atravesó con un rayito a Gohan. Y de hecho me siento raro al decirlo de los niños porque pues yo tengo 15 años. En fin, yo entiendo que la sangre le da un toque único a las peleas. Realmente yo diría que es bueno que haya sangre, pero no océanos como en Dragon Ball Z. Todo esto provocó una oleada de odio hacia Dragon Ball Super, pero poco a poco se empezó a apreciar más por el regreso de la sangre de Dragon Ball Super Super Hero. Y para finalizar esta parte, esto provocó que muchas personas no vieran Dragon Ball Super por todos esos comentarios, por lo cual se quedaron solo con Z o Dragon Ball original, pero pues cada quien. Eso sí, antes importaba muchísimo y hace unos años también, ya que esto era un factor importante, pero actualmente, y analizando bien este factor, realmente es un muy buen elemento, ya que hace que haya más inmersión en una pelea o una escena. Pero bueno, la siguiente duda que tenemos es, ¿realmente importa muchísimo la sangre en Dragon Ball? Pues sí y no. A ver, es un anime de peleas, tiene sentido y debería haber obviamente sangre, ya que estos cabrones pueden destruir planetas, galaxias o hasta universos, cabrón. ¿Y me estás diciendo que en una pelea no hay sangre? Pero bueno, tampoco es necesario que suelten 777 litros de sangre. Otra cosa que me gustaría mencionar es que seguramente si hubieran añadido la sangre a Dragon Ball Super hubiera alcanzado un poco más, ya que lo más importante de la sangre es lo que llegó a marcar a Dragon Ball Z. Por lo que en mi opinión yo diría que sí es necesaria para darle un toque bueno a las peleas, pero un uso a la medida razonable, como por ejemplo en el manga. El manga de Dragon Ball tiene un buen uso en la sangre, muchísimo mejor que en el anime, pero por la exageración que tuvo su contraparte animada, hubieron muchos problemas después. Pero bueno, todo esto lo hicieron para que sea para un público mucho más grande, englobando muchísimas más personas, porque Dragon Ball ha estado como manga, anime y videojuegos, siendo que así logran ganar más dinero, y aunque esto afectó a Dragon Ball, se pudo recuperar con el tiempo. Espero que les haya gustado este video, y si fue así, denle un like y suscríbanse, que hay muchas personas que ven mis videos, pero casi ninguna se suscribe, así que por favor, y nos vemos en el siguiente video. Cuídense.